Lamentos inmortales. Hay momentos en los que la realidad supera a la ficción. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento para asustarte, son historias verdaderas, vividas por personas reales, personas que vieron el terror con sus propios ojos, y algunas no vivieron para contarlo. Esta no es una advertencia, es un recordatorio. El miedo que sentirás no desaparece cuando termina el relato. Sigue allí, en lo oscuro, en lo desconocido, en lo real. Mientras escuchas estas palabras, recuerda que lo peor del horror es saber que puede sucederle a cualquiera, incluso a ti. El misterio de la represa Guarapiranga, un caso perturbador en Brasil. La historia que estás a punto de escuchar ocurrió un día aparentemente ordinario en Brasil, en septiembre de 1988. Francisco, un chico de apenas 10 años, solía explorar los alrededores de la represa Guarapiranga, ubicada en las afueras de São Paulo. Era un día cálido y despejado, perfecto para una de sus aventuras. Con su mochila cargada de pequeños frascos para atrapar insectos, Francisco caminaba a lo largo del borde del lago, buscando criaturas inusuales, cuando algo fuera de lo común captó su atención. Al otro lado del lago, en una zona pantanosa y difícil de alcanzar, un grupo de buitres se aglomeraba en círculo. Francisco sabía lo que aquello significaba. Los buitres solo se reunían alrededor de algo muerto. Su instinto de curiosidad lo llevó a lanzar piedras al agua, intentando espantar a las aves y ver qué ocultaban. Al final, los buitres alzaron el vuelo, revelando un secreto macabro. Francisco quedó petrificado. Lo que creyó que sería el cadáver de un animal, en realidad era algo mucho peor. El cuerpo mutilado de un hombre, pálido y sin vida, parecía sacado de una pesadilla. Lleno de terror, Francisco corrió hasta la villa más cercana, gritando por ayuda. Pronto la policía local llegó al lugar. Sin embargo, lo que sucedió después solo intensificó el misterio. Las autoridades acordonaron la zona de inmediato y guardaron un silencio absoluto sobre el caso. Ningún detalle fue revelado a la prensa ni a los curiosos aldeanos que se habían congregado. Pero lo más inquietante de todo fue lo que ocurrió con el cuerpo. Tras unas horas de investigación, el cadáver fue retirado y al día siguiente no quedaba rastro de lo ocurrido. Era como si nunca hubiera existido. Días pasaron y los aldeanos, cada vez más frustrados, no lograban comprender por qué las autoridades eran tan herméticas. Sin embargo, los rumores no tardaron en propagarse. Algunos decían que la víctima era un pescador local que había desaparecido días antes. Otros, en cambio, aseguraban que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. 6 años después, en 1994, la verdad comenzó a salir a la luz. Un grupo de investigadores logró obtener un informe de autopsia que había sido cuidadosamente ocultado por el gobierno. Lo que revelaron esos documentos dejó a todos horrorizados. El cadáver presentaba 4 agujeros perfectamente circulares, de entre 3 y 4 centímetros de diámetro. 2 en el pecho, 1 en el ombligo y otro en la zona genital. Lo más perturbador era que estos agujeros no eran el resultado de un ataque violento. Parecían haber sido hechos con instrumentos quirúrgicos avanzados. Y lo peor, el cuerpo estaba prácticamente vacío. Sus órganos internos habían sido removidos con una precisión aterradora, como si hubieran sido aspirados. Los informes forenses también describían otras mutilaciones. Un ojo había sido extraído, una oreja estaba completamente ausente y gran parte de la piel del rostro había sido removida quirúrgicamente. Pero lo más aterrador fue el hallazgo de que el hombre había estado vivo cuando todo esto sucedía. El informe señalaba que su sistema nervioso mostraba signos de actividad hasta el último momento,
lo que sugiere que sufrió un dolor inimaginable antes de morir. Este caso se conoció más tarde como el caso Guarapiranga, y aunque las autoridades intentaron descartar cualquier relación con fenómenos paranormales, muchos comenzaron a notar similitudes con los extraños casos de mutilación de ganado que se habían reportado en Brasil en los mismos años, donde vacas aparecían con marcas similares en zonas de avistamientos ovni. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. En 1986, solo 2 años antes del hallazgo, Brasil había sido el escenario de un evento masivo de avistamientos de ovnis, conocido como la Noche de los OVNIs, en el que objetos voladores no identificados fueron vistos simultáneamente en varios estados, incluidos Sao Paulo. Esto llevó a muchos a especular que el cuerpo encontrado en Guarapiranga no fue víctima de un asesinato tradicional, sino de algo mucho más siniestro, algo fuera de este mundo. Aunque nunca se confirmó la teoría extraterrestre, el silencio y el secretismo con el que las autoridades manejaron el caso solo avivaron más el fuego de las conspiraciones. A día de hoy, el caso sigue sin resolverse y continúa siendo uno de los misterios más perturbadores de Brasil. Si te quedaste hasta aquí, te tengo un detalle especial. Algunos dicen que la noche del 29 de septiembre, si visitas la represa de Guarapiranga, puedes escuchar un zumbido suave en el aire, como si algo estuviera observando desde arriba. Los más atrevidos aseguran haber visto luces en el cielo, como las de aquella Noche de los OVNIs. Así que, si decides visitarlo, no vayas solo. Los vigilantes del bosque, el misterio de Pine Tree Farm. En el año 2006, en una aislada finca de Carolina del Norte, Evan, un chico de 14 años, vivía rodeado de interminables filas de árboles de pino que su familia cosechaba para vender como paja de pino, un valioso material para jardinería. Aquella granja, situada en medio de 550 acres de tierra, no tenía vecinos cercanos y solo una carretera conducía a la propiedad, lo que hacía fácil saber si alguien venía. Evan y su primo, que había llegado a visitarlo ese invierno, se encontraban durmiendo en la sala de estar, un espacio peculiar con una ventana enorme de casi 15 metros de largo que permitía ver, incluso en la oscuridad de la noche, los interminables pasillos entre los pinos. Como imaginarás, la sensación de vulnerabilidad era inevitable. Aquella ventana gigante los exponía a todo lo que pasaba afuera, sin posibilidad de esconderse. Esa noche, a pesar de lo inquietante que era estar en esa sala, el cansancio los venció y cayeron dormidos. Sin embargo, poco después de medianoche, fueron despertados por los ladridos de los perros de Evan en la lejanía. No era inusual que los perros persiguieran animales, así que inicialmente no se alarmaron. Pero los ladridos no cesaban, y el primo de Evan, intrigado, se levantó para mirar por la parte de la ventana que no estaba cubierta. De repente su primo, con la vista fija en la oscuridad, susurró: «Creo que veo a alguien entre los árboles». Evan, aún con sueño, lo ignoró al principio, pero cuando vio la expresión de desconcierto en el rostro de su primo, se levantó rápidamente y fue a mirar. Ahí estaban, entre las filas de árboles, a unos 100 metros, vieron una figura alta y oscura cruzar con calma entre los pinos, completamente fuera de lugar. «Dios, ¿lo viste?», preguntó Evan. Su primo, sin despegar la mirada, solo asintió. Un escalofrío recorrió sus cuerpos, pero eso no era lo peor. Momentos después, otra figura apareció, y esta vez caminaba en diagonal, acercándose a la casa. Ahora ambos estaban paralizados por el miedo, observando cómo esa segunda figura, antes distante, ahora estaba a solo unos metros. Fue en ese instante que la figura, como si los hubiera notado, se giró y comenzó a correr directamente hacia la casa. El pánico se apoderó de los chicos.
Corrieron por toda la casa cerrando puertas y ventanas mientras Evan gritaba por su padre. Cuando éste finalmente bajó, arma en mano, salió al porche y comenzó a gritar amenazas. Sin embargo, cuando miraron de nuevo, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, impulsados por la necesidad de confirmar lo que habían visto, los chicos salieron a inspeccionar el área. Encontraron algo mucho más perturbador: 2 conjuntos de huellas que rodeaban la casa, deteniéndose justo debajo de la ventana de la sala de estar, justo en los espacios no cubiertos por la sábana. Durante toda la noche, mientras los chicos miraban aterrorizados, esas figuras habían estado allí, observando, acechando. Se dice que aquel lugar tenía una historia oscura. Décadas antes, 2 hombres desaparecieron misteriosamente mientras trabajaban en esa misma granja. Los locales hablaban de los vigilantes del bosque, figuras sombrías que nunca se fueron. ¿Podrían esas figuras haber sido los mismos espíritus ahora atraídos por la presencia de Evan y su primo? Anthony y la mujer de negro. Parálisis del sueño. Anthony, un joven de unos 20 años, empezó a experimentar episodios de parálisis del sueño con una frecuencia inquietante. La parálisis del sueño es una condición en la que la persona está consciente, pero su cuerpo está completamente inmóvil, atrapada entre el sueño y la vigilia. Al estar en ese estado, las alucinaciones suelen ser espeluznantes, y para Anthony, todo comenzó con la aparición de una figura oscura que pronto se convertiría en su peor pesadilla, la mujer de negro. La primera vez que la vio, estaba de pie en la esquina de su habitación, inmóvil. Era alta, delgada, y vestía un vestido negro que parecía antiguo, cubierto de polvo, como si hubiese sido sacado de una tumba. Su rostro estaba oculto bajo un velo, pero Anthony sentía su mirada intensa y penetrante, quemándole la piel. Incapaz de moverse o gritar, solo podía mirarla mientras la sensación de angustia lo consumía. A medida que los episodios se repetían, la figura de la mujer de negro comenzaba a acercarse más. Al principio, ella solo lo observaba desde la distancia, pero cada noche avanzaba unos pasos. Una noche, Anthony sintió el peso de su cuerpo en el borde de su cama, como si se hubiese sentado a su lado. La presión en el colchón lo hacía sentir asfixiado, pero lo peor era que sentía su respiración sobre su rostro, lenta y pesada. Buscó ayuda en médicos y especialistas en sueño, quienes le explicaron que la parálisis del sueño a menudo viene acompañada de alucinaciones vívidas. Sin embargo, Anthony estaba convencido de que había algo más en la figura de la mujer de negro. En algunos momentos, incluso la veía cuando estaba completamente despierto, en el reflejo de los espejos o en los bordes de su visión, como si estuviera siendo acechado. Una noche todo cambió. Mientras yacía en su cama, paralizado, la mujer de negro finalmente llegó hasta su rostro. Lentamente levantó su velo, revelando un rostro pálido, marchito, con ojos oscuros y vacíos. Justo cuando estaba a punto de gritar, Anthony escuchó un susurro bajo, una voz grave y rasposa que decía: «No soy la única que te observa». Esa misma noche, en medio de la parálisis, Anthony notó algo que nunca antes había visto. En el espejo de su cuarto, además de la mujer de negro, había algo más, un pequeño destello en la oscuridad, como un brillo metálico. Cuando trató de enfocar su vista, vio algo inesperado, una diminuta figura oculta entre las sombras, con lo que parecía ser un sombrero de copa alto y una expresión traviesa. No parecía encajar con el terror de la situación, pero ahí estaba, observando, inmóvil. Era como si algo o alguien más estuviera disfrutando de la escena, oculto en la periferia del horror. Al día siguiente, cuando despertó, Anthony recordó esa pequeña figura entre las sombras. Buscó referencias en línea, pero no encontró nada concreto,
salvo algunas menciones dispersas de una criatura similar en relatos antiguos. Sin embargo, nunca volvió a ver ni a la mujer de negro ni a esa extraña figura. Pero desde esa noche, cada vez que veía sombras en la oscuridad, siempre tenía la sensación de que, aunque no veía nada, algo, en algún lugar, estaba sonriendo. Recuerda, las sombras guardan los secretos más oscuros. Si te atreves, suscríbete, dale al like y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que se oculta en la oscuridad